Hoy que nos reunimos para celebrar nuestra Eucaristía, tenemos esta fiesta llamada la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Una fiesta que nos permite recordar que sería el primer templo católico dado al Papa y que posteriormente ya sería el signo de comunión del obispo de Roma, el Papa, y como un signo de comunión de toda la Iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la experiencia que hoy podemos valorar, meditar con esta fiesta? Y creo que nos ayuda a valorar el sentido de lo que es la Iglesia y sus templos. A veces, cuando nosotros escuchamos la palabra Iglesia, nuestra primera idea es el templo material. Y por eso hasta cuando hablamos de nuestras iglesias, la referencia es clara. Es el templo en el que desarrollamos nuestra vida de infancia, el templo al que más asistimos y que se ha convertido en una experiencia para nuestra fe importante. Pero lo que más sobresale es hacer como el señalamiento del templo material. Por eso vamos comenzando explicando lo que el texto de San Juan pretende decir. El texto quiere ya presentar una situación, un cambio radical en la experiencia que el pueblo judío vive con Dios. El templo de Jerusalén era un lugar especial, simbólico, donde el misterio de Dios se vivía y donde se realizaba todo el culto por el cual el pueblo vivía su plenitud de encuentro con Dios. No había otro lugar. Esto nos ayuda a entender por qué en esta vivencia era como una necesidad peregrinar continuamente a este templo y ofrecer su sacrificio, el sacrificio. Y el Señor, por eso, hace un signo profético. Ese templo con ese valor ya va a quedar ajeno al misterio que ahora se va a predicar. Y por eso va a ser un cambio. Ya no va a ser el templo material, ahora va a ser el misterio que Él va a vivir. Por eso la frase. Este templo se construyó en 46 días y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Ellos están pensando en la construcción y valoran simplemente lo material como una experiencia en la que entonces ahí el misterio se hace presente. Pero el Señor lleva a otro nivel. Es su misterio. Es Él la experiencia que hace viva la acción de Dios. Y esto también ya nos hace posible entender el signo de que cuando llegó, vio los bueyes, las ovejas, las monedas, que todo era necesario y que entonces empieza a actuar de una manera sorprendente y a decir, saquen todo esto, porque han hecho de la casa de mi padre un mercado. Es decir, la experiencia de Dios, el misterio de salvación, ya no va a ser ese culto antiguo. Ahora va a vivirse en la entrega y sacrificio de un cordero que es Jesús y que a partir de ahí comenzará una nueva manera de encontrar a Dios en la vida y misterio de Jesús. Por eso, la experiencia entonces que pretende el autor en el Evangelio es recordarnos. Todo el misterio de Dios es Jesús y toda la experiencia de comunión viene a través de su sacrificio. Por eso hay un verdadero cambio en la comprensión de cómo se realiza el misterio. Nosotros hoy sabemos, haciendo una comparación con el pasado,
que no necesitamos hacer una peregrinación cada año, por ejemplo, a Roma, donde está el Papa, para que ahí, digamos, vivo la experiencia de comunión con Dios. Donde quiera que el misterio de Cristo se celebra y de manera muy concreta la Eucaristía, ahí se realiza, se vive toda la plenitud de la salvación. No somos nosotros gente que dice o que cree que necesita ir hasta Roma cada año para vivir esta experiencia. Ahí donde el misterio de Cristo se vive, se realiza en sus signos por Él hechos vida para nosotros, se realiza el misterio de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de iglesia, ¿qué es lo que nosotros debemos comprender? La palabra significa llamar, convocar, reunir en torno a alguien, en este caso a Cristo. La iglesia que vive la plenitud del misterio es esa iglesia llamada. De tal forma que entonces la iglesia no es el templo. En una verdadera comprensión, la iglesia no es la construcción, es el pueblo, los bautizados que son llamados, en donde la acción y misterio de Dios se realiza y donde la experiencia de salvación a través de ese pueblo, con todo lo que él contiene y vive en sus signos mandados celebrar por Cristo, hace posible que la salvación llegue a todos los hombres. Por eso la iglesia es universal. Y de ahí que entonces la iglesia es mucho más que el templo. Y bien lo recuerda el apóstol Pablo en la primera lectura, la primera oración de la misa, nos lo recordó. Las piedras vivas que construyen el templo, donde el misterio de Dios se realiza, y son los bautizados. Por eso dice bellamente un cantito, hablando de la iglesia: tú eres iglesia, yo soy la iglesia. No es el lugar, es la experiencia entonces de estos bautizados que como pueblo van haciendo vivo, presente el misterio de Dios. Ahí donde está la comunidad, ahí está la iglesia. Pero también vino esta comprensión que ha llevado a como aquí tengamos un lugar especial para vivir como pueblo nuestro llamado y donde de manera digna se celebre la experiencia del misterio de Dios. Y es donde comprendemos la razón de los templos. Pareciera que la mentalidad que se ha querido siempre expresar es que de todos los lugares que tenemos para vivir y de todas las construcciones que pueda tener una comunidad, hay una especial, donde va a vivir su llamado, donde va a realizar su misterio de Dios, su encuentro. Y por eso los templos han sido llamadas las casas de Dios, donde el pueblo, la comunidad, los llamados se reúnen, viven toda su experiencia de salvación. Esto es lo que ha hecho que entonces el nombre de iglesia también se dé al templo, porque es aquí como hoy, como cada domingo, los llamados, los convocados, a través de la Eucaristía, hacen de este lugar una verdadera experiencia de iglesia. La comunidad reunida, el templo, el espacio, el lugar consagrado para que ese pueblo, que es un pueblo sacerdotal, viva su plenitud
de encuentro con Dios. Y esto es lo que se vive en todas partes. Y es el misterio que se realiza en todos los lugares para esto consagrado. Y por eso nosotros no tenemos ese conflicto para poder afirmar que al templo que yo vaya, donde la iglesia de Cristo está reunida y donde la Eucaristía se celebra, ahí donde yo voy, ahí donde yo participo, vivo mi plenitud de encuentro, vivo mi misterio redentor y vivo la experiencia de mi salvación. Y por eso no tenemos ese problema y conflicto. Y por eso, como hoy hemos venido para vivirlo con ese sentido de iglesia. Pero esto ya entonces trae compromisos. Y el primero entonces es valorar que lo que le va a dar su sentido pleno es la vida de la comunidad que ejercita y vive su misterio de amor. Los templos serán y podrán ser tal vez muy bonitos. Y a lo mejor nos podemos preocupar por darles un toque material agradable estéticamente. Pero no deja de ser un templo, donde la experiencia que lo hace vivir la plenitud de iglesia es la vida y la comunidad ahí presente, que somos las piedras vivas que embellecen el misterio de la iglesia. Es como también al comparar nuestras casas, a lo mejor podemos preocuparnos por tener una casa material muy bonita, muy elegante, pero todos sabemos que una casa, para que sea un hogar, una experiencia de familia y de amor, necesita de esa familia que viva el amor. Por eso algunos dicen, tengo una casa, pero no tengo un hogar. Tengo un lugar para vivir, pero no tengo un hogar que me haga experimentar esa vida y plenitud de vida que necesito, ¿no? Así es la iglesia, así es el templo. Todo su misterio se hace posible con la comunidad, en la comunidad. Y por ello tenemos que hoy hacer esa reflexión para que nuestros templos sean esa iglesia donde el misterio se exprese, se manifieste, donde la comunidad se convierte en un signo vivo de todo lo que ha creído. Y no lo olvidemos, somos la iglesia, somos las piedras sobre la cual se construye el templo. Y por eso me atrevo a decir, su belleza depende de la comunidad, de la vida de los fieles. Su belleza depende de quienes dan vida al templo. Hoy cuando uno se entera de que en algunas partes, porque ya no hay mucho catolicismo, algunos templos muy bellos ahora son dedicados a bibliotecas, otros a restaurantes, otros han quedado cerrados. Uno entiende y valora mejor esta experiencia. Esos templos, su dinamismo de iglesia la perdía. Su experiencia del ser parte expresiva del misterio ya no la tiene. Son bonitos. Ahí están como construcciones históricas, pero ya no hay la experiencia de la iglesia. Por eso hoy nos ayuda mucho a recordarlo y valorar esos aspectos, para que entonces, en donde quiera que nos reunamos, en donde el templo nos permita vivir la fe, sea el esfuerzo y el compromiso de una comunidad y de fieles los que le den su belleza, su plenitud y sentido, y sin olvidar otra gran verdad, que nosotros somos el templo vivo donde el Espíritu Santo debe darnos toda la belleza y el sentido del misterio de la vida de Cristo.
pues que pueda ser nuestra reflexión, nuestra valoración y compromiso en esta fiesta que entonces tenemos y por la cual recordamos el primer templo, pero también valoramos la riqueza y belleza del por qué tienen tanto valor en nosotros. ICM